sintiendo la necesidad de Dios. Y qué bueno es descubrir que en nuestra vida espiritual hay necesidad, así como también en la parte física hay tantas cosas que son una necesidad para este cuerpo, ¿verdad? Y tenemos que atender esas necesidades. Entonces, este cuerpo las requiere y quizás no hay forma de omitirlas. Muchas de ellas quisiéramos hasta omitirlas, pero no podemos, el cuerpo las reclama. Y déjeme decirle que así también en la parte espiritual, nosotros tenemos un ser que alimentar. Y desde que tuvimos este encuentro con el Señor nos dimos cuenta que el único que alimenta a ese ser es Dios, nadie más. La gente que no conoce de Dios por eso siente un vacío tan profundo. Por ahí hay una canción que dice, y ese vacío lo llenó mi Señor. Porque vivir sin Dios es vivir con ese vacío de no tener con qué saciar esa necesidad espiritual. Porque el hombre en su necedad cree que lo que necesita su ser espiritual es lo mismo que necesita su cuerpo. Y entonces, aparte de lo que le da a su cuerpo, también le da a su necesidad que él cree que es espiritual y acude a llenar esos vacíos espirituales con vicios, con hábitos. Por eso es que acuden a las drogas, por eso acuden al licor, por eso acuden al placer, por eso acuden a la vanidad, por eso acuden a todas las cosas que este mundo ofrece, pero siguen vacíos, porque es equivocado pensar que el alma o el ser espiritual se va a alimentar de lo malo, se va a alimentar del pecado. Cuando el salmista dice que él sí se dio cuenta cuando interpretó el gemido y el clamor de su alma. En el Salmo 19, entonces él dice, mi alma tiene sed de Dios. Aleluya, mi alma tiene sed de Dios, el Salmo 42, disculpe. Y dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ni siquiera de cualquier Dios. Entonces su alma no tenía sed de cosas terrenales, de cosas mundanas, de cosas perversas, no. Su alma se dio cuenta él que tenía sed de Dios. Entonces pudimos comprobar al entregarnos al Señor que esos vacíos los llena el Señor. Y que ese alimento que necesita nuestro ser espiritual, el único que lo tiene es el Señor. Por eso me parece tan importante esta situación que vivió Job, y es una respuesta que él le está dando a los amigos de él, de los capítulos anteriores. Por eso dice el verso 1, respondió Job y dijo, ¿qué dijo Job? Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Oiga bien, el deseo de Job, como dice el verso, el título de este capítulo, es que él desea abogar su causa delante de Dios. Entonces, todo el que desee como tomar ese papel de abogado necesita argumentarse, necesita presentar las cosas con razones, con argumentos, y él está pensando en lo mismo. Yo tengo argumentos y voy a llenar mi boca de ellos. Voy a exponer mi causa delante de él, pero necesito ese encuentro, necesito que Dios me oiga, necesito que Dios me atienda. Y entonces él dice, yo sabría que él me respondiese y entendería lo que me dijere. ¿Contendería conmigo con la grandeza de su fuerza? No, antes él me entendería. Cuando nos damos cuenta que un toque de Dios basta, entonces todo argumento que traemos se puede decir que se va al piso. Yo no sé cuántas cosas traía Job,
cuántas cosas él había planeado decirle al Señor, él tenía en mente decirle, pero el hecho de sentir que ya está ante su presencia, entonces él tiene una actitud diferente. Porque mire, un encuentro con Dios en medio de una necesidad bien grande que tengamos, un encuentro y un toque de Dios basta. Yo creo que todo argumento que tengamos para preguntarle, para refutarle, para discutirle, tiene que desarmarse. Y nos tenemos es que humillar delante del Señor, nos tenemos es que bajar. Por eso la Biblia dice que el que se humilla delante de Dios será enaltecido. Pero el que se enaltece, el que llega muy crecido, muy grande a reclamar, el que se enaltece será humillado. Es mejor doblegarnos. Es mejor, por eso Job es el hombre que nos comenta su experiencia y al darse cuenta que llegar a la presencia de Dios, por cierto que logró ese encuentro con el Señor, y allí entonces dice, el justo es donde razona con él, y dice, y yo escaparía para siempre de mi juez, bendito el nombre del Señor, porque no hay forma, allá lo dice en los capítulos, creo que es el 40, que dice que no hay forma de discutir, no hay forma de contender. Por eso dice en el capítulo 40, el verso 1, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Oiga esto, se lo está diciendo el Señor a Job. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Estoy en el verso 2 del capítulo 40 de Job. Entonces ya dice que Job habla y dice, respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil, ¿y qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, bendito el nombre del Señor, tuvo que hacer, vea, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Tuvo que, como le decía ahorita, desarmarse de argumentos. Por eso entonces el Señor le responde desde un torbellino y le dice en el verso 6 y el verso 7, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Cómo le parece? ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Tienes un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya. Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Bendito el nombre del Señor. Mire que este lenguaje que utiliza el Señor es un lenguaje tan glorioso, tan súper especial, que Job tiene que quedarse contemplando. Así nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces, y gloria a Dios por esa necesidad que nos lleva a invocarle. Y gloria a Dios por esa necesidad que nos lleva a humillarnos y a decirle, Señor, te necesito, Señor, necesito sentir tu toque, tu presencia. Yo no sé cómo hay creyentes que pasan los meses y los días y son tranquilos, como sintiendo ese distanciamiento de la presencia de Dios, pero no es Dios el que se ha alejado. Algo hemos hecho nosotros para ocasionar ese distanciamiento, pero que cuando nos damos cuenta que estamos ahí en esa distancia y reaccionamos, aleluya, nos ha pasado a todos, y reaccionamos y decimos, Señor, no puedo seguir así, tan tranquilo, no puedo seguir tan conforme, tengo que volver, y entonces volvemos nuestro rostro a Dios. Eso es lo que significa una búsqueda continua. Porque la búsqueda para el cristiano, la búsqueda de la presencia de Dios no puede ser ocasional, no puede ser de eventos, no puede ser algo por allá como esporádico, no. La búsqueda, la necesidad que sentimos es porque debe haber una búsqueda continua, debe haber alabanzas al nombre del Señor como esa solicitud
de decir, yo necesito a Dios, yo necesito, porque es que sin Él no puedo vivir. Yo creo que a veces nos toca ponernos a pensar, Señor, ¿qué sería de mi vida? Pero hay una canción que dice, no quiero ni pensar qué sería de mi vida sin ti. Más bien quiero pensar en mi vida llena de su presencia. Más bien quiero pensar en mi vida, Señor, con esa frescura, con ese refrigerio continuo de su presencia. Más bien quiero pensar en el avivamiento. Más bien quiero pensar en fervor. Más bien quiero pensar en adoración. No quiero pensar en sequedad. No quiero pensar en distanciamiento. No. Ojalá que eso ni lo permitamos en nuestra mente. Como vernos allá lejos, sin Dios. No, hermano. Necesitamos más bien mirarnos allá en la presencia de Él. Siempre en su santuario. Siempre buscando su rostro. Siempre diciéndole, Señor, sin ti no puedo vivir. Sin ti no puedo seguir. Como dice una canción de los hermanos Mocara, mi vida sin ti es como un día sin sol. Mi vida sin ti se me va la respiración. No, Señor, no puedo pasar ni un instante, Señor, sin tu presencia. Eso es lo que entonces está diciendo el patriarca Jodi. Por eso es él que al sentir esa necesidad es que pregunta, ¿dónde hallar a Dios? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Yo estaría dispuesto a ir, porque déjeme decirle que esta búsqueda empieza por nosotros. Dice un versículo, acercaos a Dios. Usted lo ha leído, ¿verdad? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La iniciativa debe ser nuestra, porque somos nosotros quienes necesitamos. Usted sabe que el Señor no necesita de nadie y no necesita nada. No es el Señor el que necesita adoración. No es el Señor el que necesita ese encuentro. Eres tú, soy yo. No es el Señor, porque el Señor, sin el culto nuestro y sin las cosas que nosotros hagamos para Él, Él sigue siendo Dios, así no lo hagamos. Pero Él se siente honrado cuando lo hacemos, lógicamente. Pero no piense que el dejar de hacerlo, eso es lo que estaba pensando el pueblo de Israel en algún tiempo, cuando convirtieron los sacrificios y la ofrenda para Dios en algo vano. Por ahí hay un salmo que dice que estaban algunos pensando, este sacrificio lo necesita Dios, Dios debe tener hambre, Dios debe tener sed, hay que llevarle esta sangre de estos toros y estos machos cabríos. Pero el Señor les dijo, no piensen que yo necesito algo de ustedes. Si yo tuviera hambre, ¿sabe qué dice el Señor en ese salmo? Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Alabanzas al nombre de Jesús. O sea que estaban pensando que el día que no llevaran un cordero, el Señor iba a sentir hambre. No. Y a veces hay gente que piensa que es el Señor el que está como necesitando de nosotros. Nunca piense eso. Eso es equivocado pensarlo así. Somos nosotros los que somos doblemente necesitados. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, por eso es que Job está diciendo, yo iría, porque él está reconociendo que tiene esa necesidad, que está necesitando ese encuentro con Dios. Yo voy donde sea, yo me desplazo como sea, porque quiero llegar a su presencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Usted sabe la situación que estaba pasando él en su enfermedad, en su aguijón que Dios le había permitido. Pero en medio de ese aguijón de enfermedad, este hombre tuvo esos encuentros con el Señor y sintió una fuerza y sintió una fortaleza. Imagínese, para llegar a decir, yo sé, en medio de ese aguijón, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque Él me matare, en Él esperaré. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir, aún estando muerto, sería capaz de esperar en Dios. Así que entonces, esa necesidad
es la que convierte a Dios en un ser vulnerable hacia nosotros. Dios se hace vulnerable a tu necesidad. Por eso qué bueno cuando siempre le estás manifestando a Dios que lo tiene allí invocándole, que lo tiene allí buscando su rostro, ayunando, vigilando esos momentos de oraciones, porque el Señor va a ser vulnerable a tu necesidad. Y créelo que sí, Él se baja a la condición nuestra, a pesar de estar en ese pedestal de gloria y de honra tan alto, pero Él se baja a nuestro nivel con tal de sustentarnos, con tal de fortalecernos, con tal de ayudarnos. Bendito el nombre del Señor. Qué glorioso entonces siempre tener esa confianza, que si estamos buscando de Él, que si estamos allí invocándole, es porque Él se hace vulnerable, Él se deja encontrar. La Biblia dice que Él es alguien que está atento a los que le invocan. Alabanzas al nombre del Señor, y se deja hallar de los que le buscan. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Nosotros a veces citamos este versículo solamente para la gente que está lejos y que no conoce de Dios allá afuera, pero también es para nosotros. Buscadle mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Él es alguien que está atento a la súplica, que está atento a los que le buscan. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno es saber que el Señor está allí, atento, está dispuesto a atender nuestra necesidad. Una necesidad que, como le digo, debe ser satisfecha por Él, debe ser saciada por Él. Solo su presencia es esa fragancia que nuestra vida necesita. Solo su presencia es esa fuerza que nuestra vida necesita. Solo su presencia es ese aliento que necesita nuestra vida. Solo su presencia le da ambiente distinto a nuestra vida, cualquiera que sea la circunstancia. Mire lo que estamos viviendo ahora. Y yo creo que usted siente el ambiente que Dios pone en tu corazón tan distinto al ambiente de los que están tan lejos de Dios. Tenemos un ambiente de esperanza, tenemos un ambiente de gratitud, tenemos un ambiente de gozo, tenemos un ambiente de alabanza, tenemos un ambiente para reconocer y decir, Señor, te alabo, te alabo, te alabo, mi Señor, porque eres bueno. Para siempre, Señor, siento su presencia, siento su gloria conmigo. Alabe el nombre de Cristo Jesús. Gócese allí, hermano. Alabe el nombre del Señor y hágale saber al Señor que tienes esa gran necesidad, la necesidad que solamente Él tiene el poder, Él tiene la provisión para saciarla. Usted sabe que fueron muchos los hombres y mujeres que en un momento grande de necesidad clamaron a Dios y Dios fue propicio. Por eso dice un maravilloso salmo, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y testifica el salmista, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios atendió mi necesidad, Dios fue propicio a mi necesidad. Así que entonces, hermanos, tenga esa fe, tenga esa confianza, que en tu necesidad Él es vulnerable. Él se baja a nuestro nivel. Él tiene misericordia y gracia con los que estamos necesitados. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Oh, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Así que entonces tenga esa plena confianza que en tu necesidad ahí está el Señor. Por eso este tema, sintiendo la necesidad de Dios, que siempre estemos solícitos en correr a su presencia, en buscar de su presencia, porque esa necesidad hay que sentirla desde nosotros. No esperemos como diciendo, Dios verá ya, ¿cuándo atiende mi necesidad? No, que haya en nosotros esa búsqueda y esa solicitud de llegar a su puerta, como dijo el Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 11, porque
el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Oh, bendito el nombre del Señor Jesús. Dejo esta palabra contigo y vamos a darle gracias a Dios, porque siempre el Señor obra en medio de la necesidad.